y maníacos y revienta bloques de la blockchain, mientras el mundo dormía y nadie miraba. Musk rompía el silencio, y Grokipedia estaba a punto de cambiarlo todo. El silencio del mercado se siente pesado, como cuando uno espera un secreto que cambiará su mundo interno. Recuerdo mirar Bitcoin ayer, quieto, estable. Mientras todos distraídos con lo superficial, algo profundo se gestaba en silencio. Expectación sobre Musk, atención masiva del mercado y la anticipación de Grokipedia. Mientras el mundo miraba a otras noticias, Musk preparaba un movimiento que podría sacudir al criptoespacio. Recuerdo leyendo sobre cada tuit de Musk, pensando, ¿esto es cierto? ¿Esto cambiará todo? Y lo hizo. Musk respondió públicamente a lo que llamó falsedades sobre su influencia en cripto y tecnología. Esto generó un efecto inmediato. Los ojos del mercado se fijaron en cada palabra suya, cada cifra, cada movimiento. Por lo tanto, surgieron rumores sobre Grokipedia, una plataforma que promete llegar en apenas 2 semanas y que según insiders podría revolucionar cómo se validan datos y criptoactivos en Internet. Mientras tanto, inversores y traders comenzaron a analizar cada detalle del proyecto, evaluando si su llegada podría alterar las reglas del juego en el ecosistema cripto. Además, la atención mediática creció de forma exponencial, amplificando cualquier movimiento relacionado con Musk y sus nuevas iniciativas. No obstante, lo curioso es que mientras todos discuten los titulares, el verdadero impacto se cocina en las sombras. Grandes fondos y ballenas comienzan a posicionarse estratégicamente, anticipando un flujo masivo de atención y liquidez. Esto no es casualidad. Musk sabe que cada palabra suya mueve más que una noticia, mueve estrategias completas. Deuda nacional de Estados Unidos. Mientras Washington gasta a manos llenas, la deuda nacional sube $6.000 millones al día, como si cada cifra fuera un recordatorio de que los capitales tradicionales buscan desesperadamente refugio. Desde la perspectiva del criptoespacio, esto provoca que activos como BTC y ETH se vean como fortalezas frente a la inflación y la devaluación. Por lo tanto, muchos grandes inversores están recalibrando sus carteras, menos bonos, más cripto. Mientras tanto, los capitales emergentes buscan seguridad fuera del sistema tradicional, moviendo liquidez a exchanges y protocolos descentralizados. Además, esto refuerza la narrativa de que el criptoespacio no es un experimento, sino un refugio real para activos que deben protegerse del exceso de deuda y de políticas monetarias expansivas. Al mismo tiempo, el público general apenas nota los números, pero las ballenas actúan rápido, y cada movimiento parece orquestado para preparar el terreno para el próximo gran impulso del mercado. La ley Genius y la regulación bancaria. Esto no está en los titulares, pero podría cambiar las reglas del juego. La ley Genius, propuesta recientemente, apunta a poner fin a lo que muchos llaman la estafa bancaria, prácticas opacas, préstamos tóxicos y reservas inestables. Por lo tanto, los bancos tradicionales entran en alerta, intentan mantener su control, pero el cripto comienza a ganar protagonismo como alternativa transparente y descentralizada. Mientras tanto, startups de DeFi y plataformas emergentes ya se preparan para captar capital que los bancos temen perder. Además, la legislación crea un efecto de señal, incluso los inversores que dudaban de cripto comienzan a verlo como una alternativa segura frente a un sistema que ahora queda expuesto. No obstante, aunque los gobiernos crean que regulan, la realidad es que cada intento de control genera oportunidades para que DeFi y los proyectos emergentes capturen la atención y el capital que antes estaba en manos de los grandes bancos. Esto no es casualidad. Cada norma que se publica tiene su reacción inmediata en el mercado alternativo. JP Morgan, Citi y el auge de Bitcoin. Según informes de JP Morgan y Citi, el Q4 se perfila como un periodo alcista para Bitcoin, con objetivos de precio que sorprenden incluso a los traders más conservadores. BTC rompe niveles de soporte, lo que activa stops y órdenes automáticas. Por lo tanto, los traders institucionales y las ballenas comienzan a mover sus posiciones estratégicamente, mientras los minoristas reaccionan emocionalmente al movimiento.
Mientras tanto, los analistas destacan que los niveles clave de 125.000 a 130.000 USD podrían ser un campo de batalla decisivo, donde cada orden y cada vela cuentan como movimientos estratégicos. Además, la volatilidad observada genera oportunidades para arbitraje y posicionamiento de largo plazo. Pese a ello, cada vela, cada movimiento, es como una trinchera en esta guerra silenciosa por la liquidez del mercado, y las decisiones tomadas ahora podrían definir el desenlace del Q4. Préstamos confidenciales y DeFi. Esto no es casualidad. Los bancos no muestran todo lo que ocurre en DeFi. Préstamos confidenciales y líneas de liquidez secretas están desbloqueando billones para protocolos DeFi, lo que impulsa movimientos que no aparecen en los titulares. Por lo cual, los inversores atentos pueden anticipar oportunidades que la mayoría ignora. Mientras tanto, el flujo de capital dentro de DeFi aumenta, afectando no solo precios sino también la liquidez de tokens clave. Además, esto refuerza la narrativa de que el criptoespacio no es solo especulación, es un ecosistema financiero paralelo que ya mueve cifras de impacto global. Por lo tanto, mantenerse al margen significa perder oportunidades estratégicas, pero lo que viene después podría cambiarlo todo. Bitcoin, BTC, primero observa a Bitcoin, luego mira cómo las altcoins reaccionan. BTC se mantiene firme en los $124.112, defendiendo la trinchera. El soporte clave está en $122.521 y la resistencia inmediata en $124.309. Si logra romper esta muralla, el impulso hacia los $125.000 podría ser la señal que active un nuevo rally alcista en el criptomercado. Pero ojo, si los osos logran infiltrar la defensa, veremos retrocesos hacia el soporte. Aquí es donde entran en juego los trading de futuros, los crypto signals y hasta el Pionex Trading Bot que muchas ballenas usan para acumular en silencio. Ethereum, ETH consolida alrededor de $4.575.45, marcando un patrón de acumulación. Si rompe con fuerza, podría apuntar a los $4.577,81. Cada retesteo de Ethereum se siente como un respiro antes del contraataque. El soporte en $4.480.13 es vital. Un cierre por debajo activaría ventas rápidas en el mercado de futures trading, pero mientras se mantenga, la narrativa sigue siendo alcista. Solana. Sol se mantiene en los $232.92, aguantando como un guerrero en la línea de batalla. La resistencia en $236.35 es clave. Si la rompe, puede buscar los $240. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. El soporte en $226.85 es el punto de acumulación ninja, donde muchas ballenas silenciosas esperan con bots de cripto arbitras y DeFi estrategias. Ripple, XRP defiende los $3 con fuerza, un soporte que se ha vuelto psicológico. La resistencia inmediata está en $3.02. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Si rompe $3.02, puede buscar $3.05 con fuerza. Pero cuidado. Si los osos empujan hacia abajo, el retroceso a $2.95 será el campo de pruebas para los traders de futures trading. Dogecoin. DOG se mantiene sobre los 258 centavos, con resistencia en 259 centavos. La comunidad lo vigila como un símbolo de resistencia del cripto trading retail. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en el detonador del mercado. Si rompe 259 centavos, podría dispararse a 266 centavos. El soporte en 251 centavos es el punto donde los traders de Pionex y Bybit ya tienen órdenes listas para cazar liquidez. Mientras el mundo observa, el tablero se redefine. La deuda nacional de Estados Unidos ha alcanzado los $37,60 billones, aumentando en $6 millones diarios.
Este ritmo insostenible genera presión sobre el sistema financiero tradicional. Por lo tanto, los capitales buscan refugio en activos más seguros y descentralizados. En respuesta, el Genius Act ha sido implementado, estableciendo un marco regulatorio federal para las stablecoins. Aunque busca estabilizar el mercado, también ha generado tensiones con el sistema bancario tradicional. Por lo cual, instituciones financieras están adaptando sus estrategias para competir con las nuevas alternativas digitales. Mientras tanto, en el ámbito internacional, la ESMA busca expandir su supervisión sobre las criptomonedas en la UE, buscando reducir la fragmentación del mercado. Sin embargo, países como Luxemburgo y Malta expresan su preocupación por la posible erosión de sus sectores financieros nacionales. Además, Visa ha lanzado un programa piloto para utilizar stablecoins en pagos transfronterizos, impulsada por la claridad regulatoria proporcionada por el Genius Act. Esto marca un cambio significativo en la adopción de criptomonedas por parte de instituciones financieras tradicionales. Mientras miro todo lo que ocurrió hoy, es como observar un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento tiene un propósito oculto. Por lo tanto, lo que vimos con Musk, Grokipedia y las altcoins no es solo ruido, es un ensayo silencioso de cómo el poder y la información se entrelazan en el criptoespacio. Mientras tanto, gobiernos y bancos intentan controlar el sistema, pero lo que muestran es miedo a que el dinero deje de estar bajo su dominio. Por lo cual, la ley Genius, la deuda creciente y los movimientos de JP Morgan y Citi son piezas de un mismo juego, donde los capitales buscan refugio en BTC, ETH y DeFi. Además, cada impulso en precios, cada retroceso de ballenas, habla de acumulación estratégica y apuestas a largo plazo. Por lo tanto, mientras el público ve titulares fragmentados, los verdaderos jugadores mueven millones en las sombras, construyendo el próximo capítulo del criptoespacio. Lo que quieren que creamos, solo volatilidad y memes. La realidad, se gesta un nuevo equilibrio global financiero, donde las criptomonedas son fortificaciones y señales de libertad. Cada noticia, cada vela, cada regulación nos cuenta una historia. La pregunta es si estamos listos para leer entre líneas y tomar nuestro lugar en esta guerra silenciosa por el futuro del dinero. Guerreros del mercado, hemos recorrido juntos cada movimiento, cada trinchera, cada vela que marca esta guerra silenciosa por el futuro del dinero. Por lo tanto, no olvides suscribirte, activar la campana y revisar los enlaces que dejamos para que no pierdas ni un solo movimiento del criptoespacio intergaláctico. Porque el silencio también habla, y el futuro ya está escribiéndose entre bloques.